Jacobo, hermano del Señor, fue arrojado del templo, apedreado y azotado a muerte con un garrote. Marcos, el evangelista, murió en camino al ser arrastrado hasta llegar a Alejandría. Pablo, el apóstol de Cristo, fue perseguido y finalmente decapitado en Roma bajo el emperador Nerón. El apóstol Andrés fue crucificado en Patras. Tomás, apóstol de Cristo, fue atormentado con hierros al rojo vivo, echado al horno y su costado traspasado con lanzas por salvajes en Calamina. Lucas, el evangelista, fue colgado en un árbol de olivo y el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bienvenido a nuestro 6º episodio de Controversia Podcast. Por aquí Jonathan Calderón. Y por aquí Aquilio Lamas. Y hoy dedicaremos este episodio a los mártires. ¿Qué son los mártires? ¿Qué podemos decir de ellos? ¿Son fanáticos o héroes de la fe? Es importante pensar en los mártires. Y me surge esta pregunta, Jonathan, ¿qué te parece? Porque casi uno nunca habla de estos temas. De este tema muy poco se habla, ni aún en las iglesias. Y es importante siempre recordar lo que hicieron nuestros antepasados acerca de cómo sostuvieron la fe, hasta qué punto marcaron con su testimonio el camino del cual nosotros estamos transitando en este año ya 2000 años después, 2022 años después de Cristo, cómo ellos dejaron un legado. Y la pregunta que me surge es, ¿cómo, Jonathan, cómo seremos recordados cuando nuestros días en este mundo lleguen a su fin? Acabas de mencionar a los discípulos de Cristo y casi nadie sabe la historia de ellos, salvo lo que la Biblia enseña, pero después que pasó y se cerró el libro o la revelación del Apocalipsis, más nadie supo de la vida de Pablo, no se supo de la vida de Pedro, no se supo de la vida de Tomás, no se supo de la vida de ninguno de los discípulos, más allá después. Hubo un precio que pagar por seguir a Cristo. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Recién instaurada la iglesia, el concepto de iglesia en el libro de Hechos. A partir de allí hubo un precio que pagar por seguir a Cristo, y muchos de nosotros, los cristianos o los historiadores o los apasionados por la historia, recuerden que esto es un podcast para apasionados por la historia. Acá vamos a tocar temas históricos, muchos de ellos relacionados al cristianismo, pero este es un lugar para todos. Entonces, los que conocemos la historia o la Biblia, los cristianos, conocemos a Aquilio el clímax de la historia de muchos grandes hombres de Dios. Conocemos lo más grande que hicieron y esos momentos cumbres donde decimos, wow, este apóstol, este personaje es un superhéroe. O este es un hall de la fama, como decimos tú y yo. Este es un general. Son héroes. Son héroes. Pero, ¿qué pasó al final? Héroes de no sé cuántas estrellas, no sé cuál es el máximo grado. Siempre dicen 3 estrellas. 5 para soles. Un general, bueno, yo digo 5 estrellas. Serán. Así es. Ahora, ¿qué pasó con ellos al final? Porque la historia es muy bonita, Aquilio. Lo que siempre se cuenta es muy bonito. Pero hay algo al final que quizás no es bonito para nosotros, pero hoy le daremos una perspectiva de qué tan bonito es morir por Cristo. En este episodio hablaremos de aquellos hombres y mujeres también que se atrevieron a entregar sus propias vidas por la verdad de Jesucristo. Aquellos que caminaron quizás en algún momento de su vida pensaron que estaban solos,
pero realmente, Jonathan, estaban muy bien acompañados. Estaban acompañados por aquel que entregó su vida en primer lugar por todos nosotros. Estaban acompañados por Jesucristo. Y eso fue lo que les dio a ellos el valor, la fuerza, la entereza para desafiar, porque voy a usar esa palabra, desafiar el sistema, desafiar a todos aquellos que de alguna manera trataron de derrumbarlos porque eran cristianos, eran seguidores de Jesús y trataron de minimizar el impacto del evangelio a través de sus vidas. Y la primera persona de la cual tendríamos que hablar como un mártir. Mártir es uno que se acoge a la muerte en lugar de negar a Jesucristo y su obra. Es decir, que decide. Sí. Porque generalmente, Quilio, bueno, tú me corriges, en muchas historias de mártires hubo elección. Niega o muere. Exacto. No fue que vinimos y te matamos de repente, no. Tienes dos opciones. Niégalo o muere. Generalmente el enemigo, ya sabemos quién estaba detrás de toda esta persecución, quería escuchar algo. Quería regocijarse en ese no conozco a Cristo, no sé de quién me hablas. ¿Tú te imaginas lo niego? Cómo se sintió Pedro cuando el Señor le dijo, mira, tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo? ¿Y cómo te sentirías tú si tuvieras que negar a Cristo en pleno siglo XXI? Pero sabes que hay algo interesante, porque la primera vez que Pedro niega no estaba bajo amenaza de muerte. Incluso sin estar bajo amenaza directa de muerte, sin estar bajo amenaza directa de muerte, pudo haber pasado otra cosa, no lo sabemos, no somos adivinos. Pasó, lo que está escrito. Pero incluso sin estar bajo amenaza directa de muerte, él niega. Y ya sabía cómo sabía el agua del negar. Ya sabía que ese sabor amargo de lo que era negar a Jesucristo. Le quedó, sí, ese sabor. Y posterior a su gran vida o a su gran legado que dejó, incluso denominado por la misma Iglesia Católica como el primer Papa, imagínate. O sea, su legado fue tan grande que hasta la Iglesia Católica, con la cual tenemos muchos desacuerdos conceptuales y doctrinales, para ellos es un gran personaje. Pero incluso cuando le dicen muere o niega, él decide recordar, me imagino, a Quilio, no, yo ya lo negué una vez. Dios. Yo ya sé lo que eso se siente. Bueno, en aquel episodio dice la Biblia que lloró morir amargamente. Me imagino Pedro diciendo, yo prefiero morir que volver a hacer eso. Y bueno, luego nos... Imagínate. Y dentro de estos mártires también tenemos que definirlos como estas personas que soportaron sufrimiento y aún soportan, Jonathan, vamos a hablar de eso también hoy, ese sufrimiento, que soportan ese sufrimiento constante o severo por causa del testimonio cristiano, que es lo que tú estás comentando ahorita. O sea, ¿cómo yo tolero? Porque no es simplemente que te digan, por ejemplo, hoy, ay, tú eres evangélico, ay, vale, tú eres evangélico. ¿Qué es una Biblia? Eso, por lo menos cuando uno es muchacho, porque hablando, claro, uno también pasó por sus cosas de muchacho, que llevar la Biblia al liceo. ¿Qué es eso? Una secundaria. Llevar la Biblia a la universidad, exponerte a que te preguntaran si tú eres evangélico. Yo tengo en mi memoria, recuerdo en una oportunidad estaba estudiando 4º año de bachillerato diversificado. Resulta que yo portaba mi Biblia, tenía mi Biblia y mi Biblia iba en un forro negro, ¿no? Y unas muchachas me preguntan, ¿no? ¿Qué tienes tú ahí? Yo le dije, una Biblia. Yo, no te creo. ¿En serio es una Biblia? ¿Puedo abrirla? Ya es una Biblia. La voy a abrir.
es una Biblia. Y cuando abren, es en serio, es una Biblia. Aquilio, tú eres evangélico. Y le dije, sí. Ay, yo qué. Se trancaron Bueno, ahí. tú fuiste más valiente. Voy a hacer una confesión pública. Sí, porque, bueno, cuéntala. No, que cuando preguntaban o acercaban ese tema, yo creo que hasta cuarto año también. Uh-huh. Yo creo que en quinto año yo ya dejé la cosa, ¿no? Pero no, tú sabes que mis papás son cristianos y van a la iglesia los domingos, entonces yo tengo que acompañar. Ay, Dios. Yo voy porque ellos van. No me tengo opción. Sí. A mí sí me da bastante pena. Yo recuerdo que sí, de noveno, esa etapa de camisita azul, pena total. Porque yo también estudié en un colegio católico y generalmente cuando había lo que, no sé si existe hoy, Fundamento Humano Cristiano, algo así. Era una materia dada por la monjita o por la monja, uh-huh, para que no suene despectivo. Y recuerdo que, ¿quiénes de acá son católicos? Cuando yo veía el batallón pararse, amigo, yo me paraba. Yo me paraba con pena. A veces me quedaba yo también estudié en un colegio católico. Yo también, o sea, a veces me quedaba sentado, pero bueno, me da penita. Claro, buena educación, buena formación, no lo puedo negar, es verdad. Totalmente, o sea, una muy buena educación y formación con profesores de alto calibre yo lo puedo decir. Pero imagínate, en mi caso, Aquilio, si yo decía que era cristiano evangélico, también podía tener ciertas represalias con respecto a lo académico, ¿no? Me podían llamar al representante porque recuerdo que también hubo muchas cuestiones porque yo no rezaba el Padre Nuestro o no rezaba el Ave María. Pero digamos que esa era mi pena de muerte. Esa era mi pena de muerte. Mi pena de muerte era, usted raspó fundamento humano cristiano, tal cosa. Porque usted no reza. Pero hay otras penas de muerte serias, de lo que tú nos vas a hablar hoy un poco, de lo que hablaremos hoy. Y que hoy no vamos a tocar un tema histórico. Hoy no somos cronistas de la historia pasada. Hoy seremos cronistas de la historia pasada y de la presente. De la presente, porque esto continúa. O sea, no es que esto terminó. Esto continúa y les voy a decir algo. Continúa y continuará. Porque esto no va a pasar. Esta historia va a continuar. Fíjate, Jonathan, el primer mártir del cual tenemos que hablar por el Evangelio de Jesucristo es Esteban. El primer mártir. El primero. No el primero del que hablaremos hoy, sino que además de que es el primero del que te hablaremos hoy, fue el primero históricamente. El primero históricamente. Él es el que abre la lista de los mártires por Jesucristo. Y descrito en muchos libros acerca de la vida de grandes hombres cristianos, entra en esta galería Esteban. Su relato se encuentra en el libro de los Hechos, un hombre totalmente entregado a Dios, entregado a la obra del Señor, y un testimonio muy bello. Podemos ver el gran mensaje que da en el libro de los Hechos, un mensaje contundente a todas las personas que estaban allí rodeándolos. Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia, todo ese panorama que podemos ver en la Biblia acerca de la historia de Esteban, nos habla de todo lo que iba a ser la antesala de lo que iba a venir para la iglesia de Jesús. Esteban, de alguna manera, comienza un gran mensaje y una predicación por todas las escrituras, Jonathan. Empieza a hablar de un recorrido bíblico, una exposición tan maravillosa. Una clase magistral. Mejor imposible, esa es la palabra. Da una clase magistral del Evangelio, de toda la defensa de Esteban. Y sin embargo, al final de su mensaje, Esteban muere apedreado,
Sin embargo, usa después de ese arresto que hacen contra él usa en el capítulo 7, se relata toda esta historia y usa las mismas palabras de nuestro Señor Jesús, como que no le tomes en cuenta este pecado, y diciendo estas palabras, dijo: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra, wow, del Padre. Y habiendo dicho esto, dice la Biblia, dice el registro bíblico en el libro de Hechos, dice: durmió. Después de esa predicación, ¿qué de malo pudo haber hecho ese hombre? O sea, en ningún momento negó. Y era como la oportunidad, Jonathan, de tratar de silenciar todo lo que Cristo ya estaba haciendo en la vida de las personas, de los hombres, de las mujeres, esa transformación, ese cambio, esas buenas nuevas de salvación. Esteban expone este mensaje allí delante de Pablo, que en este entonces era llamado Saulo, y Saulo consintió en la muerte de Esteban y siguió persiguiendo a la iglesia. Ese Saulo de Tarso que posteriormente, tras un encuentro personal con Cristo, él también entrega su vida a Cristo, rinde su vida a Cristo y comienza a ser el instrumento útil en la mano de Dios. Algo que me llama la atención de Esteban es que en muchos escritos de grandes predicadores que hablan sobre Esteban, incluso en una predicación de Spurgeon, ¿qué me pasó? Spurgeon. ¿Cómo se llama Spurgeon? Charles, yo que Chris. Bueno, vuelvo. ¿Sabes que me llama mucho la atención? Que en escritos de grandes predicadores, en especial uno que me llamó la atención de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Un personaje que en particular a mí me gusta muchísimo. En su sermón 740 llamado El martirio de Esteban. Okay. Él nombra que Esteban era una persona con verdadero celo cristiano y que procuraba realizar la obra más excelsa entre todas aquellas que él pudo haber hecho por la humanidad, y que era un predicador vehemente. La palabra vehemente es aquel que manifiesta algo con ímpetu, con viveza o pasión. Y me llama la atención que lo que manifestaba Esteban a través de su predicación, Aquilio, era pasión. Vivencia, conocer. Era pasión porque conocía al Dios del cual él hablaba. Y es esa pasión la que te permite llegar hasta las últimas consecuencias sin que te importe qué es lo que va a suceder. Pero cuando no hay pasión, Aquilio, cuando no hay pasión, la muerte por causa de Jesucristo la puedes ver como una gran amenaza, como el augurio de un gran sufrimiento que tendrás. Pero yo estoy seguro que estos hombres no lo vieron así. Yo estoy seguro que estos hombres vieron la muerte, Aquilio, como un triunfo. Como el triunfo. Se acerca el triunfo. Ya viene mi victoria. Y decirlo es muy fácil. Pero vivir eso es para campeones. Ahorita que mencionas eso y no está en mis apuntes, en mis escritos, recuerdo las palabras del apóstol Pablo también, cuando le escribe a Timoteo y le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, no solamente para mí, sino para todos aquellos que aman la venida del Señor. Él sabía que ya sus días estaban llegando al fin, y fíjense, despedirse de su
discípulo Timoteo con estas palabras. Miren, muchacho, yo peleé ya mi carrera. He luchado, he tenido mis risas, mis tristezas, mis victorias, mis derrotas. Pero una cosa sí, ya yo estoy llegando a la meta final. Y esa meta final es el principio de algo mucho mejor de lo temporal. Es llegar a lo eterno, llegar al lugar, chico, donde uno, no, como dice la escritura, no habrá más llanto, más dolor. Es como el reinicio, es el comienzo de la eternidad. Y hablar de esto, wow, uno se emociona y recuerda tantas cosas y tantas historias. Y yo quiero mencionarte, Jonathan, y contarte un poquito y compartir esta historia, porque es una de las historias más llamativas. Hay muchas, todas son llamativas porque todas son dignas de contar. Y sería injusto decir que una es mejor que otra, porque todas son excelentes historias. Así es. Y sería gravísimo de nuestra parte decir que, oye, esta historia les gana a todas. No, todas son dignas de contar, todas tienen su mérito, todas tienen que ser de alguna manera reconocidas por todos nosotros. Año 34 después de Cristo, la historia de Tomás, la mencionabas hace rato. Cuando los discípulos iniciaron sus viajes por todo el mundo de aquel entonces conocido, Tomás fue escogido por Dios, Jonathan, para ir a la India, al norte de África. A pesar de que tenía miedo, porque, oye, vas a ir a un lugar que tú no conoces. Y vas a ir porque, bueno, Dios te movió a ir a predicar a ese lugar. Y en medio de ese miedo, vivir entre tribus salvajes como las de aquel entonces, Dios lo fortaleció y pudo llevar ese mensaje de las buenas nuevas de salvación en estos lugares. Pero fíjate, cerca del año 70 después de Cristo, como lo mencionabas hace unos minutos atrás, él fue a Calamina en la India, donde la gente adoraba una imagen que era la imagen del sol. Y actuando, por supuesto, bajo la dirección de Dios, Tomás, escucha esto, Jonathan, destruyó la imagen la cual adoraban allá en la India, en Calamina, destruyó esa imagen y puso fin a la idolatría de ese pueblo. Pero, como todos, los sacerdotes del dios Sol se enfurecieron y lo acusaron ante el rey, quien lo sentenció a ser torturado con planchas de metal al rojo vivo y luego fue echado en un horno ardiente. Y por si fuera poco, aquí viene una historia asombrosa. Si ya te asombraste con lo de las planchas y el metal al rojo vivo, escucha esto. Dice, ante el asombro de todos aquellos que estaban allí, se dieron cuenta que el fuego no le hacía daño a Tomás, Jonathan. En medio de ese horno, estaba vivo en medio del fuego, tal cual como la historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel. Daniel 2.0. Dios mío, cuando los sacerdotes de este dios Sol vieron esto, ¿qué hicieron? Comenzaron tomaron lanzas y las empezaron a arrojar al horno ardiente donde se encontraba Tomás, y una de esas lanzas lo atravesó en su costado y cayó muerto. Esta historia conmovedora. O sea, tú estás hablándome todo esto y yo estoy conmovido, ¿no? Recreando todo el escenario. Año 65, la historia del apóstol Pedro, sus días finales. Sabemos, según por medio del antiguo historiador cristiano, conocemos la vida de Pedro. Y Pedro, siendo ya anciano, viajó a Roma
para ministrar a los creyentes allí. Pero Nerón, sí señor, ese mismo Nerón, determinó ejecutarlo, pero los discípulos que se encontraban en Roma le recomendaron encarecidamente que huyera. Aunque al principio se resistió a hacerlo, pero finalmente cedió. Pero al acercarse a la puerta de la ciudad, vio a Jesús. Tuvo un encuentro, una revelación. Vio a Jesús caminando en dirección contraria. Y Pedro se echó a sus pies y le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a Roma para morir. Pedro entendió que esto significaba... Pablo. Estamos hablando de Pedro, perdón. Pedro entendió que esto significaba que había llegado el momento de morir, tal como lo había profetizado Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Entonces él regresó a la ciudad y cuando fue capturado y sentenciado a morir crucificado, Pedro anunció que no era digno de ser crucificado en la misma posición que su Salvador y solicitó morir boca abajo en la cruz. Y los romanos accedieron a su petición. Y hasta el sol de hoy se conoce esa cruz de forma invertida como la cruz del apóstol Pablo. Pedro. Perdón, la del apóstol Pedro, correcto. Me confundiste cuando me cambiaste el personaje. Estábamos hablando de Pedro. Una acotación, aprovechando nuestra confusión. Hermano, si tiene un perrito o un perrote, no le ponga Nerón. Nerón era un perseguidor de cristianos, ¿vale? Oye, sí. Yo conocí un perro, ¿verdad? Claro, los perros. ¡Nerón! Donde vive mi tía, en el piso 3. Y de paso creo que eran cristianos también. Oye. Tenían un perro, ¿verdad? Se llamaba Nerón. Claro. Mis primos deben recordar eso. Era un perro que intimidaba. Bueno, porque esos perros son perseguidores de otros perritos. Sí, señor. Mira, Jonathan, hay otra historia que ocurrió en el año 168. Es la historia de Policarpo. Esmirna, por allá en Esmirna, que actualmente es Turquía. Este Policarpo fue un anciano obispo y este hombre entró en la arena custodiado por guardias armados, ya había sido preso, de una forma violenta, una turba que llenaba todos los graderíos y sus gritos inundaban todo el ambiente. Resulta que de pronto desde el cielo una voz habló al obispo. Estamos hablando de que estaba como en el Coliseo, ¿no? Sí, en el circo romano. Imagínese, un Coliseo. Recréense en ese episodio, diciendo de estas palabras, le dijo esto: sé fuerte, Policarpo, actúa como el hombre que eres. Wow. A pesar de los gritos de la multitud, muchos de los que estaban cerca también escucharon la voz celestial. Tremendo. ¡Wow! Al llegar a la arena, los soldados rápidamente llevaron a Policarpo ante el procónsul romano, y Policarpo, el muy conocido obispo de Esmirna, era el último eslabón viviente con los 12 apóstoles, ya que había estudiado a los pies de Juan, el apóstol. Tan pronto como la multitud supo que el famoso obispo había sido arrestado, se escuchó un gran grito de celebración. El procónsul trató de que Policarpo negara a Cristo, lo que estabas hablando hace rato. Jura en el nombre de César, no te niegues a hacer tal juramento y te dejaré en libertad. Le dijo: maldice a Cristo. Y el obispo se mantuvo firme. Gloria a Dios. A los 86 años Policarpo sirvió al Señor y él dijo: en estos 86 años que he servido al Señor Jesucristo, Él nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo podré yo blasfemar contra el nombre del Rey que me salvó? Wow. El procónsul lo siguió amenazando, Jonathan. Le dice: si no cambias de parecer, te echaré con las bestias que tengo preparadas.
puedo traértelas ahora mismo, pero mi propósito no es ese, chico. Cambia, niega a Cristo. Las bestias salvajes que no te asusten. Si no te asustan, bueno, entonces te mandaré a que te quemen en la hoguera, le dijo el procónsul. Y le dijo, tú me amenazas entonces ahora con fuego, que el fuego va a arder. Y el fuego va a arder por 1 hora más o menos, chico, y después eso se va a apagar, le dijo Policarpo. No te preocupes por el fuego, pero tú eres un ignorante en cuanto al fuego del juicio divino de Dios. Duro. No, Policarpo estaba con las botas puestas, como decimos aquí en Venezuela. Se puso como le dijo el Señor, sé fuerte como el hombre que eres. Sí, Señor. Bueno, y tú ignoras eso, ese fuego eterno que Dios ha reservado para el tormento de los impíos. Chico, ¿por qué te estás tardando? O sea, lo retó, le dijo, ¿por qué te estás tardando en ejecutar lo que ya tienes dispuesto para mí? Policarpo era un hombre tremendo. Adelante con las bestias o con el fuego, con lo que tú quieras. No lograrás que niegue a Jesucristo mi Señor y mi Salvador. Cuando el procónsul Jonathan vio que Policarpo no se iba a retractar, envió un mensajero para que proclamase 3 veces en medio del estadio: Policarpo ha declarado ser cristiano. Un crimen. Para que todo el mundo escuchara que por Algo tus como palabras te fuiste condenado. Exacto. Se le dio el chance y no se arrepintió. Es correcto. Entonces, tan pronto escucharon estas palabras, toda la multitud que estaba presente, judíos, gentiles, demandaron furiosamente que fuera quemado vivo. Inmediatamente trajeron madera seca y lo amontonaron en el centro de la arena para hacer una fogata. Y cuando lo iban a clavar en el poste, Policarpo dijo esto: Jonathan, escucha, y agárrate bien de la silla, como siempre digo. Déjenme así como estoy. Aquel que me da fuerzas para resistir el fuego también me ayudará a permanecer quieto en medio de la hoguera. Los verdugos estuvieron de acuerdo y solo le amarraron las manos con una soga tras sus espaldas. En su oración final, Policarpo dijo: Oh Padre, te doy gracias por haberme llamado a estar aquí en este día y me has considerado digno de ocupar mi lugar entre los santos mártires. Amén. Me has considerado digno de ocupar mi lugar entre... ¡Wow! O sea, aún en medio de la muerte, porque ese era el premio, morir, él estaba agradeciendo al Señor porque lo escogió para eso. La cosa es cómo ibas a morir. Ajá, sí, porque si te dicen, mira, te vas a quedar dormidito como un pollito, bueno, Señor, gracias por escogerme. Wow, esto lo dice todo. Creo que esta frase final de me has considerado digno de ocupar mi lugar entre los santos mártires, tremendo. Amén. Y dijo, tan pronto como dijo el amén, Jonathan, los verdugos encendieron el fuego, las llamas lo cubrieron por completo, pero milagrosamente no se quemó. Aquellos que observaron el espectáculo dijeron: en medio del fuego su apariencia no era como la carne que se quema, sino como el oro y la plata que se purifica en el horno. Wow. Y percibimos un aroma tan dulce como el de un incienso o alguna otra especie aromática de gran precio. Como el fuego no le hizo daño alguno, ordenaron al verdugo que ejecutara con la espada. Y al hacerlo, la herida que le hizo este verdugo, a través de esa herida fluyó tanta sangre que se apagó el fuego. Y Policarpo fue denominado o catalogado como el hombre de oro, el que se purifica con el fuego. Tremendo. Policarpo, wow, tremenda historia. Un salón de la fama. Sí, entonces una historia uno dirá, bueno, pero es que una es mejor que la otra. Digamos que hoy hicimos una selección para contarte a ti que nos escuchas parte de las historias que más nos gustaron. A ver, todas nos gustan. Ni siquiera hemos podido leerlas todas porque hay muchos mártires. Son muchísimos. muchos, y alrededor del mundo hay muchos. De las historias escritas y contadas, porque estarán las no contadas. Y testimonios. O
sea, que no es una historia que, bueno, ok, esa, la historia de Policarpo es una sola. No, los historiadores de aquel entonces aseveran y certifican de que esto realmente fue así. O sea, hay muchos libros escritos donde se habla de que estas cosas fueron verdad. Vámonos unos años más adelante. Unos 2000. Y llegamos a... Persecución. Todavía hay persecución. No se ha detenido. Siglo XIX. Siglo XX, perdón. Y hablaremos de Richard Wurmbrand, un pastor evangélico que pasó 14 años en cárceles comunistas en Rumania, que era su país. Y es uno de los más renombrados dirigentes cristianos y educadores. Pocos nombres, de hecho, son tan conocidos en su país. Es decir, que si hablas de él en Rumania, es conocido. ¿Saben quién es él? No estamos hablando de un anónimo que murió y ya. No, es un hombre conocido. En 1945, cuando los comunistas tenían ocupado Rumania e intentaron controlar a las iglesias para sus propios fines, algo que me parece un poco conocido. Me parece... ¿Cómo es? Esta historia ya como que la he vivido. Sí, exacto. El pastor Wurmbrand comienza de inmediato un efectivo y vigoroso ministerio subterráneo entre sus compatriotas esclavizados y los soldados invasores rusos, pero finalmente fue arrestado en 1948 en compañía de su esposa Sabina. Ella fue condenada a 3 años de trabajos forzados, pero Wurmbrand pasó 3 años de confinamiento solitario, sin ver a nadie, Aquilio. 3 años. Pues, a ti que me estás escuchando, tú te lo puedes imaginar. Estuvimos en pandemia. Ajá. Ciertos días, ciertas semanas, ciertos meses, sin ver a nadie. Duro. Un duro al corazón, a las emociones, a nuestra humanidad. Un 2020 sin poder relacionarnos sin con poder el mundo hacer exterior. tantas cosas. Sí. Imagínate 3 años de confinamiento solitario, pero en hostigamiento, Aquilio, que es totalmente distinto. Sí, porque no era que estabas en un hotel 5 estrellas. O estabas en tu casita, podías comprar las cosas, pedirle un delivery. No, aquí en hostigamiento total, en un país que te odia, en un gobierno totalitario que te odia, sin ver a nadie, con excepción de sus guardias, que me imagino que eran 3 pequeñitos bien amables allí, sí, ¿no? que te pasaban la comida con mucha amabilidad. Después de estos 3 años, fue transferido a una celda común por 5 años más, ya van 8. Donde correcto. continuaron sus torturas debido a su prestigio internacional como líder cristiano. O sea, estamos hablando, Aquilio, de un hombre conocido internacionalmente. O sea, estamos hablando de una persona... Es que fue un caso muy sonado. Sí, exacto. O sea, debido a Solo su... que nosotros no habíamos nacido. Exacto. Bueno... O sea, hablando de ti y de mí. Pues. Un caso a finales de guerra. Finales Sí. de Segunda Guerra Mundial. Algunos diplomáticos, por ser él un prestigioso líder cristiano internacional, algunos diplomáticos de las embajadas de los países occidentales se interesaron por su fe y les informó que había huido a Rumania. Por otro lado, policías secretos, haciéndose pasar por compañeros de cárcel, contaron a su esposa cómo habían presenciado su entierro en el cementerio de la cárcel. Tanto a su familia en Rumania como a sus amigos en el exterior, se les aconsejó que era mejor olvidarlo, que ya estaba muerto. Es decir, estamos hablando de alguien que murió en la cárcel. O sea, fingieron su muerte. Exacto. O sea, como para que se olviden de él, ya se murió, ya se acabó esta canción, se acabó la película, señores, todos tienen que salir. Eso es lo que querían. Por eso fue que llevaron a estos hombres, estos policías encubiertos, haciéndose pasar que eran compañeros de la cárcel de ECO. Oye, sí, nosotros lo vimos, que murió y lo enterraron en la cárcel, señora. Bueno, venimos a traerle esta mala noticia. Imagínense el corazón de esta mujer al escuchar eso. Después de 8 años, fue puesto en libertad e inmediatamente reanudó su labor en la iglesia subterránea. 2 años más tarde, en 1959, fue arrestado nuevamente y sentenciado a 25 años de cárcel. O sea, después de 8.
años de cárcel. Luego, 2 años más tarde, te vuelven a agarrar. Ahora son 25, compadre. Estamos 25 más 8 y facilito. 33 años te aseguraban. Wurmbrand fue puesto en libertad otra vez gracias a una amnistía general en 1964 y continuó su ministerio subterráneo, pero conscientes del peligro que significaba él para un tercer, para él, o sea, consciente él del peligro que significaba que lo arrestaran por tercera vez, los cristianos de Noruega negociaron su salida de Rumania con las autoridades comunistas y el gobierno comunista había comenzado a vender a sus presos políticos. Cualquier parecido, ¿cómo es que dice el dicho aquí? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Exacto. El precio habitual de rescate por un preso eran de $2,000, pero pidieron por él $10,000. 5 veces más. Exacto. Y en mayo de 1966, mientras prestaba declaraciones ante el Subcomité de Seguridad Interior del Senado norteamericano en Washington, se desnudó hasta la cintura para que pudieran ver las 18 profundas cicatrices que le habían dejado las atroces torturas a que fue sometido durante su encarcelamiento. Los periódicos norteamericanos, europeos y de Asia contaron al mundo su dramática historia. En el mes de septiembre de ese mismo año, se le advirtió que el régimen comunista de Rumania había dispuesto su asesinato, es decir, no paraba. Sí, o sea, querían verlo así, muerto. Sí, porque era silenciarlo. Era un problema. Pero ni siquiera aquellas amenazas de muerte pudieron silenciar su voz. Ha sido llamado él la voz de la iglesia subterránea. Líderes cristianos lo han llamado un mártir viviente o incluso el Pablo de la cortina de hierro. Bueno, fíjate, Jonathan, una historia, y él es el autor de un libro muy conocido, o sea, de tantos libros que se escribió o que él escribió. Hay un libro que se llama Torturados por Cristo. Torturados por Cristo. Y si tienen la oportunidad tal vez de buscarlo, o vamos a tratar de dejar un enlace aquí abajo para que puedas de alguna manera descargarlo en digital para que lo puedas leer. Es un libro un tanto corto, pero en el momento que arrancas a leerlo te garantizo que no te vas a detener. Lo vas a leer rápido porque la historia es una tras otra. Leer todo lo que de alguna manera él vivió, sufrió. Es tremendo esa historia. Es importante que podamos leerlo. Cuando habla del mártir de la iglesia subterránea, Jonathan, hay que aclarar esto. Bueno, ¿y qué será eso? ¿Una iglesia que se congregaba en el metro? ¿O qué? ¿Cómo era la cosa? No, era la iglesia que se reunía a escondidas, porque no podías profesar tu fe como lo hacemos nosotros. O sea, tenías que esconderte, no podías ser visto, tenías que cambiar las rutas. O sea, un día me vengo caminando, otro día me voy en carro, el otro día me voy en moto y me voy de diferentes rutas. Hay una canción de Roberto Orellana que estaré colocando, ahorita no recuerdo el nombre, pero estaré colocando en la descripción. No sé si tú recuerdas que fue ambientada en los tiempos de la Rusia soviética, donde perseguían a una familia cristiana. No recuerdo. Bueno, pero te la estaré colocando, a ti que me escuchas te la estaré colocando acá. Revisa ese video para que más o menos veas lo que Kilio está tratando de recrear de cómo un cristiano, o lo que tenía que hacer un cristiano para siquiera leer la Biblia, sin que la policía o la guardia soviética... Tener una Biblia, eso es una locura, eso no podías. Es que ni siquiera podía entrar al país. Y si había una, libros. Y si había una, Kilio, era una para miles. Y bueno, ese era y tenerla su tesoro. Era un tesoro, pero un tesoro peligroso. Pero Kilio, quiero, para cerrar, para que cierres, o para que cerremos este episodio, que espero que te haya gustado, que hayas aprendido de lo que hoy te quisimos hablar. Esto no termina aquí. Estamos viviendo actualmente persecución. Y quisiera que me nombres algunos casos actuales de qué es lo que está pasando y qué podemos hacer. Vamos a hablar de este lado.
lo que es Centroamérica, Suramérica. Y te voy a hablar un poquito acerca de lo que significa seguir a Cristo en Colombia. Hay pastores actualmente que se encuentran en lo que se conoce como zonas rojas o las zonas rojas de Colombia, áreas controladas por grupos paramilitares, Jonathan, que de alguna manera ellos han tratado de que se pueda lograr un acuerdo de paz, de que el gobierno acepte, año 2017, todas buscando beneficios, han tratado, pero resulta que estas guerrillas o estos grupos armados no están afiliados oficialmente a la FARC, continúan oprimiendo, reprimiendo a cristianos, siguen involucrados en el tráfico de las drogas, y los cristianos son su blanco. ¿Por qué? Porque su obediencia, los cristianos, la obediencia a la palabra de Dios, les impide apoyar a unirse a facciones violentas como estas guerrillas o grupos paramilitares. Es decir, que si quieren controlarte y decirte que debes apoyarlos en un trabajo de narcotráfico, bien sea produciendo cocaína, por ejemplo, que quizás en muchas series lo has visto, pues ser cristiano te agrega a ti unos valores que van en contra de lo que yo te estoy pidiendo. Ajá. Entonces, si tú no haces lo que yo te estoy pidiendo, pues dejas de seguir a Cristo para que hagas lo que yo te estoy pidiendo. Eso digamos que es un modo moderno de persecución y tortura. Sí, sí. Y fíjate que, por ejemplo, las reuniones, todo lo que se trata de las reuniones cristianas, la evangelización y los viajes misioneros a estas áreas son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque, bueno, la guerrilla siempre ha buscado controlar y tener el control en todos los aspectos de la vida de las personas que habitan estas zonas rojas. Esto es en Colombia. Pero ahora hablemos un poco, ya vámonos un poco a Centroamérica y tomé estos dos países porque es lo más cercano a nosotros. Hablando de esto, porque si volteamos el mapa de mundi, India, bueno, ahí te sorprendes. Es otra historia. Exacto. Totalmente. Por lo menos en Cuba, a diferencia de la violencia abierta que enfrentaron los cristianos durante la Revolución Comunista, ahora el gobierno cubano utiliza otros métodos más sutiles de persecución. En gran parte preocupado por la reputación mundial, por supuesto. Los líderes cristianos a menudo son citados por funcionarios del gobierno para interrogarlos o son retenidos hasta por 48 horas para presionarlos. En muchos casos, iglesias son demolidas por bandas contratadas, por grupos armados, para de alguna manera que el gobierno no se vea implicado o negar la responsabilidad en dichos actos. Los edificios de las iglesias, de alguna manera que se adquirieron de forma legal, son confiscados, expropiados y... Cuidado. Sí, y no se han construido legalmente nuevos edificios de iglesia en el país desde la Revolución. Muchos creyentes se reúnen en iglesias caseras de manera ilegal, las cuales a menudo son extensiones de la casa de algún pastor o de algún líder, estructuras para dar sombra al patio trasero de una casa, de una familia. Las iglesias continúan creciendo a través de una evangelización activa, pero algunos creyentes ni siquiera, Jonathan, han podido tener una Biblia debido a la opresión del gobierno. Aunque no se sabe que ningún cristiano haya sido encarcelado en Cuba hasta el actual momento, si bien es cierto eso, muchos son vigilados de cerca en el modo que están enseñando o de alguna manera te vigilan. Además, muchos cristianos a menudo se les niega el trabajo o las oportunidades educativas de manera que tú puedas de alguna manera llevar el mensaje a un aula de clases, porque es una oportunidad para evangelizar.
y entonces eso complica aún mucho más las cosas para predicar. En el episodio no recuerdo si fue el de Martín Lutero, nombrábamos una página o una cuenta de Twitter llamada La Voz de los Mártires, que de verdad es una labor increíble y le dan voz, como ellos dicen, a mucha gente que está muriendo. Lo dije en gerundio, presente, no que ha muerto, que está muriendo. Y Aquilio, he estado revisando esa página estos días y es horrible. Es triste. A ver, morir por Cristo ya dejamos claro la ganancia que te deja. La Biblia nos habla bien claro de ello. Pero al mismo tiempo es triste porque es gente que sufre, es gente que pierde a sus familias. Es un escenario oscuro, Aquilio. Más allá de que el Señor redime esas muertes y nos da una salvación tan grande. Pero están pasando cosas en este mundo que son tristes para los cristianos y que yo, como conclusión personal, luego tú me darás la tuya, Aquilio, aquí en Venezuela, en Caracas, acá voy a nombrar países que por alguna u otra manera conocemos, porque conocemos a gente que ha estado allí: República Dominicana, Honduras, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Puerto Rico. ¿Ok? Son países donde se predica el evangelio. Estados Unidos, ciudades como Miami, Orlando, Houston, ciudades y lugares donde se predica el evangelio, Aquilio, con una libertad que quizás es envidiable por el mundo oriental. Aprovechemos lo que tenemos. Es así. La Voz de los Mártires se llama el sitio en internet. Aprovechemos lo que tenemos y vamos a darle valor a esa iglesia cercana de tu comunidad. Congrégate, no pierdas la oportunidad de congregarte con tus hermanos. Esa Biblia, nosotros, Aquilio y yo, somos de una iglesia llamado Centro Cristiano Pentecostal en Caracas, Venezuela. Una iglesia a la cual nosotros les llamamos la iglesia de la Biblia, la iglesia de la sombra, la iglesia de la gracia. Somos una iglesia dedicada a enseñar y a profundizar el estudio de las Sagradas Escrituras. Y somos una iglesia, Aquilio, tú lo puedes decir también, bendecida, porque repartimos Biblia de manera masiva. Sí. Así que si tú eres uno de esas personas que ha recibido una Biblia por parte de nosotros, úsala, porque hay mucha gente en este mundo que la necesita, que la quiere y es perseguida por ella. Y no la pueden tener. No la pueden tener. Porque hay países donde eso se controla, porque todo tiene que entrar por algún lugar, y cuando hay ese tipo de controles no es fácil. No es fácil llevar una Biblia a un lugar donde no es permitido. Es correcto. Y quiero finalizar, Jonathan, con una cita que aparece en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciéndole lo siguiente: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y culmino con una frase de Tertuliano, uno de los padres apostólicos, Jonathan. Y él expresó esto hablando acerca de los mártires y dijo: la sangre de los mártires es la semilla de los nuevos cristianos. Jonathan, gracias a esa, por supuesto, la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, que es la que nos limpia y nos redime de todos pecados, pero hombres, mujeres, que bueno, la lista es grande. Una mujer llamada Perpetua, si puedes y tienes la oportunidad de leer esa historia, grandes hombres que entregaron sus vidas para que nosotros pudiésemos, ellos pavimentaron el camino por el cual, Jonathan, nosotros estamos andando. Tremendo. Y
gracias a ellos. Lo hemos visto en estas transmisiones. Martín Lutero, todo lo que tenemos ahorita es gracias a alguien, a un hombre que estudió, a alguien que luchó, a alguien que entregó su vida, a alguien que no le importó más nada, sino que el legado, como dije al comienzo, ¿cómo vas a ser recordado el día que ya tú no estés aquí en la tierra? Queremos ser recordados como hombres y mujeres que sirvieron a esta generación, que ayudaron, que guiaron a otros a los pies de Cristo. Así, Jonathan, yo particularmente quiero ser recordado. Yo quiero ser recordado como un hombre que no negó a Cristo. Que no negó a Cristo con mi modo de pensar, con mi modo de hablar y con mi modo de hacer las cosas. ¿Cómo quieres ser recordado tú? Escríbenos en los comentarios, escríbeme cómo quieres ser recordado, cómo te gustaría que te recuerde tu familia, tus hijos. Suscríbete a este canal, no olvides dar like, comenta, comparte. Y bueno, gracias por estar acá en este episodio. Y la semana que viene te traemos un episodio que hablará de un movimiento, de escritura o un movimiento literario a la par de nuestra Biblia, en el cual se puede encontrar la explicación de muchas cosas muchas cosas en la cual nuestros mártires o contra la cual estos mártires de los que hablamos lucharon. Ya más o menos estarás entendiendo todo esto los próximos días. Recuerda que esto es Controversia Podcast, donde todo tiene un final. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!